¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días con todos quienes nos acompañan. Con 66 observaciones al texto aprobado, el proyecto de ley de fomento productivo regresa a la Asamblea Nacional, sancionada parcialmente por el Ejecutivo. Esta mañana nos acompaña el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Ministro, buenos días. ¿Cuáles son los cambios más importantes que se introdujeron? Muy buenos días, Lenin. Un saludo a la audiencia. Efectivamente, hemos ya enviado el veto al proyecto de ley y hay al menos tres componentes en los cambios. El primero son varios temas de forma que debíamos corregir para una efectiva aplicación de la ley. Allí hay un grupo importante de cambios que entiendo no van a ser motivo de mayor debate. Luego hay algunos cambios relacionados con asuntos que vinieron de la ley, pero que los hemos perfeccionado, vinieron desde la Asamblea, pero que los hemos perfeccionado en relación a los incentivos. Por ejemplo, se estaban excluyendo los incentivos al sector acuícola, se estaban excluyendo también los incentivos al sector de la pesca, y esto por temas eminentemente de redacción, porque la motivación jurídica era distinta a la motivación del debate. Y también hemos incluido un incentivo adicional para recuperar y reactivar la producción, sobre todo en el austro, que se han perdido más de 1000 empleos en la producción de cocinas. Y luego también en la regla macrofiscal, que es el tercer componente, donde hemos hecho algunos ajustes que nos permitan tener mayor claridad de cómo va a operar la regla, pero adicionalmente tener algunas salvedades en caso de que se den situaciones extremas como catástrofes naturales que no vamos a poder controlar. Vamos por el lado de los incentivos. Hay modulaciones. Por ejemplo, las exoneraciones del impuesto a la renta para las nuevas inversiones en sectores priorizados se condicionan a la generación de empleo neto. El veto señala que el reglamento de la ley deberá establecer condiciones y procedimientos para su aplicación en atención al tamaño de las sociedades. ¿Ya tienen una idea de cómo va a funcionar esto? Estamos trabajando en ello, Lenin. Evidentemente tenemos que esperar que se apruebe finalmente la ley, pero en concepto la discusión que hemos tenido internamente es la siguiente: no se puede hacer una norma general por la distinta tipología que tenemos en los procesos productivos. Hay procesos productivos y empresas que son más intensivas en mano de obra, hay otras que son más intensivas en manos de capital, hay proyectos de inversión que para su maduración necesitan más tiempo que otros. Entonces, todo eso lo vamos a dejar a reglamentación, porque habiéndolo dejado en la ley corríamos el riesgo de no tener la capacidad de tratar de empaquetar todo eso conforme corresponde. Pero el objetivo es lo importante en esto, Lenin, y es que estamos como gobierno nacional entregando estos beneficios en tanto y en cuanto tengamos la garantía de que se van a generar nuevos empleos en el futuro. Evidentemente habrá casos en los que situaciones ajenas a las empresas puedan hacer que ese empleo no crezca en un año o en 2 años en determinado periodo, o como le digo, que al inicio de la inversión ni siquiera se genere un empleo en distintos proyectos, pero luego a futuro eso se va a dar. Entonces todo eso tenemos que reglamentarlo. El objetivo central de esta ley es generar más empleo para los ecuatorianos, que entendemos es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y también nuestra como gobierno para darles respuesta a los ecuatorianos. En función entonces de aquellas particularidades de los sectores productivos, se salva esa crítica que usted como presidente gremial siempre realizaba a los espacios de discrecionalidad que se abrían cuando los cuerpos legales no eran claros y debían ser complementados con normativas secundarias. Mire, es un tema más de práctica en el sentido de que, como insisto, hay varios procesos productivos. Si usted tiene, por ejemplo, un proceso productivo o una inversión en el sector forestal, eso va a tomar tiempo en desarrollarse porque la inversión inicial es de menor generación de mano de obra que en el futuro va a dar réditos. Si usted tiene un proceso productivo relacionado con software, por ejemplo, de una MIPYME que está creándose, eso es sobre la base de mucha tecnología, poca mano de obra, mucho conocimiento. Entonces, todo eso tenemos que modularlo, pero con un objetivo que está claro en la ley, estimado Lenin, eso no cambia, que es la generación de empleo. Sobre esa base vamos a generar las mejores condiciones para garantizar la generación de empleo,
pero sin obstaculizar tampoco la llegada de estos proyectos de inversión y la concreción de los contratos de inversión. Ministro, ¿cómo es esto de que las reglas y metas fiscales podrán ser suspendidas temporalmente si es que llegaran a ocurrir catástrofes naturales, una recesión económica grave, desequilibrios en el sistema de pagos o situaciones de emergencia nacional? Para ello, dice el veto propuesto, se requerirá de la aprobación y, como usted señalaba, pues de la Asamblea Nacional con mayoría absoluta de sus miembros. ¿Se está abriendo el paraguas? No, más bien lo que estamos preveyendo, Lenín, es que en una circunstancia extrema que no se controle, como la desgracia que tuvimos hace 2 años en Manabí, que eso no obligue a que una regla impida margen de maniobra para las autoridades a futuro. ¿Y esto de dónde lo hemos tomado, Lenín? De las mejores experiencias internacionales y también de diálogos que hemos establecido en estas semanas con pares de ministerios de finanzas y de haciendas que ya han administrado este tipo de reglas en la región. Entonces, han sugerido y estamos acogiendo esa sugerencia de que hay que tener ciertas salvedades, pero con un blindaje claro. Es decir, mañana no puede levantar la mano el ministro y decir esto es una catástrofe natural. No, tiene que haber un contexto, tiene que estar bien reglamentado y la Asamblea tiene que aprobar esa salvedad porque demanda de un cambio, no solamente de una liberación, digamos, si se quiere, de la aplicación de la regla, sino inmediatamente de la presentación de un plan de contingencia que permita seguir en la ruta correcta. El objetivo de todo esto, estimado Lenin, es corregir los grandes desequilibrios con los que hemos recibido la economía. Un desorden fiscal muy grave, unos grandes desequilibrios en materia de crecimiento económico y de competitividad. Decía bien la nota, si es que nosotros no haríamos nada durante estos 7 meses de gestión, el déficit previsto a final de año iba a terminar en 8.000 millones de dólares. Eso es insostenible, Lenín. ¿Y por qué? Por decisiones que no se han tomado. A estas alturas lo han bajado a 4.000, ¿no? Ya estamos en 4.000, esa es la proyección de cierre a fin de año y el déficit primario que no contabiliza los pagos por la deuda está en cerca de 1.200 millones de dólares, va a cerrar en alrededor de esa cifra. Y a futuro, evidentemente, el objetivo es ir reduciendo. ¿Cómo, Lenín? Hay que ingresar en una zona más agresiva de optimización del gasto y eso establece también la regla macrofiscal. ¿Por qué? Ya en estas semanas de gestión hemos hecho un recorte presupuestario de cerca de 600 millones de dólares. Vamos a continuar con eso porque estamos trabajando con cada entidad, con cada ministerio para encontrar los espacios de eficiencia. Pero a futuro esto tiene que continuar. También en trabajo coordinado con el Ministerio del Trabajo se estableció una resolución donde no se puede contratar en este año, de lo que va el 2018 y también el 2019, más contratos ocasionales. ¿Por qué? Con eso al menos detenemos estos procesos que seguían incrementando el gasto corriente y la masa salarial. Ministro, y todos tenemos que entrar en un proceso de optimización. Volviendo al tema del veto, se deja de considerar como deuda los certificados de tesorería, los famosos CETES. ¿Empiezan ustedes entonces a dejar ver por dónde irá parte de su estrategia de financiamiento? Mire, en tanto y en cuanto esos certificados de tesorería sean a menos de 360 días, que es incluso una de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, pueden ser utilizados, tienen que ser transparentados, Lenin, esto es muy importante, es decir, en toda la información relacionada a la deuda tiene que estar claramente contabilizados los CETES. Lo que cambia es el procedimiento de la aprobación porque son certificados de tesorería, es para el manejo de tesorería, entonces tiene un tratamiento distinto al de el endeudamiento en los términos que se establecen para la otra, para los otros tramos que tienen que ver con la aprobación del comité de deuda, etcétera. Entonces, estos certificados de tesorería son justamente eso, permiten aliviar problemas de liquidez en momentos determinados, pero siempre sujetándonos incluso a las recomendaciones de Contraloría que establecen que esto deberá ser en un periodo menor a 360 días. Tiene que ser de 359 días y menos. Y terminado,
casi terminado el tema de la ley de fomento productivo, ministro, ¿cómo se va a empezar a afrontar el otro reto, el del déficit fiscal y su financiamiento? Usted ya nos hablaba de que se ha reducido la expectativa de 8.000 a 4.000 millones, pero está en el radar, se piensa quizás en opciones como aquellas que plantea el ex ministro Fausto Ortiz, subir 2 puntos al IVA, focalizar subsidios de combustibles, recortes serios en el sector público, ¿o eso está descartado? Mire, por el momento no se ha considerado un incremento de IVA. Como gobierno, el gobierno tiene que explorar absolutamente todas las opciones, ¿no es cierto?, por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos. Pero este momento, al menos, un incremento del IVA sería mucho más recesivo. De hecho, digamos, la estrategia de reducción de gasto y de tamaño del Estado, eso va a generar una mayor desaceleración de la economía. Es natural, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer todos de este momento para ver el futuro con mayor prosperidad. Lo que no podemos hacer, Lenín, es seguir en un ritmo desmedido de gasto que ya no tiene la capacidad de generación de ingresos para sostener eso y que se va a tornar insostenible. ¿Para qué? Para el gasto social, que es al final del día el que tenemos que garantizar para los más vulnerables. Por el lado de los subsidios actualmente totalizan cerca de 3.000 millones de dólares. Si se analizan, hay muchas distorsiones, hay muchas opciones de focalización, pero siempre garantizando que los más vulnerables, la gente más pobre, no se vea afectada. Se lo están pensando, en el caso de la optimización, lo que he mencionado, Lenín, ya hicimos estos recortes, hemos detenido al menos que siga incrementándose la masa salarial por la vía de la contratación ocasional. El ministro de Trabajo ha sido claro en explicar el proceso a futuro, que más bien va a garantizar que muchas de estas personas tengan mayor claridad sobre su expectativa en el servicio público, y vamos a continuar con ello porque otro tramo que se viene importante es el de las empresas públicas, donde hay muchísimo por hacer, y también el de las compras públicas. Ya hemos iniciado un trabajo con asesoría de organismos internacionales para optimizar la compra pública. Fíjese usted, y cierro con esto, 5.8% del PIB, es decir, 5.800 millones gasta Sercop en compras públicas. El mismo Sercop ha hecho un trabajo de optimización que nos haría reducir eso en al menos unos 400, 500 millones anuales, y lo vamos a anunciar en los próximos días. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, gracias por comparecer aquí a Contacto Directo. Muchas gracias, Lenín. Y tras la pausa, Abelardo Pachano, analista económico, su perspectiva del veto del Ejecutivo al proyecto económico urgente. Ya regresamos.